Yo soy la segunda generación de meteorólogo. Mi padre también fue meteorólogo, es aeronáutico, ya está retirado, ya se jubiló. Yo estaba negado a ser meteorólogo en algún momento dado, ¿no? Y en ese momento pues también coincide que se quiere hacer este nuevo aeropuerto. Nos tocó de cero, o sea, nos dijeron, a ver, necesitamos que este aeropuerto funcione. Y obviamente a mí me dejan, tú encárgate de la parte meteorológica. Este aeropuerto, pues tú sabes que tiene antecedentes militares. Ellos me brindaron la climatología, me puse a estudiar la climatología y entonces ya obviamente en las reuniones de toma de decisiones yo les dije, este aeropuerto tiene muchos eventos de niebla. ¿Te ha tocado ver algún fenómeno paranormal hablando de ovnis en el aeropuerto? Le digo a un amigo, oye, ¿puedes subir? Un compañero, ¿puedes subir? Sí, ¿qué pasó? Sale. Le digo, voltea por favor para arriba y dime qué es lo que ves. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo en este 2026, iniciando el año con información que estoy seguro que va a ser de gran interés para todas y todos ustedes. Este capítulo de RH Podcast vamos a tratar el latido alternativo. Recuerden que el latido alternativo tiene que ver con aquellos empleos que o no son tan comunes o que no necesariamente se llevan en la oficina de un corporativo, ¿no? Sino tenemos otros espacios laborales que nos permiten hacer este tipo de actividades. Y aparte, bueno, antes de entrar de lleno al capítulo, les recuerdo que nos sigan en YouTube, en nuestro canal de Spotify también. En YouTube tenemos más de 39,000 seguidores. Les agradezco por eso, por suscribirse al canal, por compartir el contenido y por sus likes. Recuerden que eso nos ayuda mucho a nosotros para amplificar el alcance que tenemos y que cada vez más personas puedan ver este contenido y puedan seleccionar aquello que les genere valor. Pues bien, ahora sí, el capítulo que vamos a tener el día de hoy va a ser sobre el cielo y la forma en la que el cielo nos habla, ¿no? La verdad es que desde el inicio de los tiempos el voltear hacia el cielo ha sido uno de los anhelos más importantes del ser humano. Tenemos, y me incluyo, como una idea a lo mejor es incluso hasta amorosa con qué existe más allá de lo que vemos en las estrellas en el firmamento. Y pues hoy vamos a tratar de responder algunas de esas preguntas, no de tanto desde el punto de vista ideológico o de las ideas que tenemos respecto a los astros, sino algo ya más aterrizado a nuestro mundo, ¿no? Y la persona que nos acompaña el día de hoy es meteorólogo, es uno de los meteorólogos más importantes del país, ha estado involucrado en proyectos que tienen que ver con huracanes, con creación de aeropuertos, en fin, ve toda la parte que tiene que ver con el clima y cómo esto afecta o no afecta al tema principalmente aeronáutico. Él es también especialista en aeronáutica y la verdad es que creo que por una parte vamos a conocer qué es lo que hace un meteorólogo, qué es lo que tienes que estudiar si te interesa practicar ese tipo de actividad. Y por otro lado, pues nos va a contar algunas anécdotas de lo que ha vivido a lo largo de su carrera profesional, que estoy seguro que les va a enganchar. Así que, pues sin más, voy a compartir la semblanza de nuestro invitado porque es bastante amplia. Nuestro invitado es un físico y meteorólogo mexicano que a finales del 2018 fue designado coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Él es licenciado en física por la Universidad Autónoma Metropolitana y ha cursado estudios de maestría y doctorado en astrofísica en el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde también tuvo un diplomado de estudios avanzados en física del cosmos, imagínense. Antes de encabezar el SMN, el Servicio Meteorológico Nacional, se desempeñó como meteorólogo aeronáutico y posteriormente como director de huracanes y tormentas severas en la Conagua, área desde la cual impulsó nuevas tecnologías para el pronóstico atmosférico. En el ámbito internacional, nuestro invitado también ha realizado estancias técnicas y colaboraciones con organismos como el National Weather Service y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, participando en estudios forense meteorológicos de eventos extremos como el tornado de la ciudad de Acuña, Coahuila y el huracán Patricia.
Asimismo, él ha colaborado con el Banco Mundial en programas de modernización meteorológica en México y ha participado en proyectos de cooperación con la FAO y la Organización Meteorológica Mundial, relacionados con gestión de recursos hídricos y estructuras institucionales para la administración del agua en América Latina. También se distinguió por haber organizado y ejecutado el nuevo programa de transformación meteorológica aeronáutico en CENEAM, institución donde llegó a ser jefe de CAPMA, del Centro de Análisis y Pronósticos Meteorológicos, director de Meteorología Aeronáutica y coordinador de los servicios meteorológicos aeronáuticos. Y bueno, pues me refiero a mi querido amigo Humberto Hernández Peralta. Humberto, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Espero haberte presentado bien. Traté de hacer lo mejor que pude. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por estar aquí, por ayudarnos a comprender un poco más lo que son los cielos y qué hay detrás de lo que los ojos ven, ¿no? Es un placer estar aquí en tu programa. Gracias por la recepción que nos has dado y la verdad por tu prestigioso programa. He visto algunos capítulos y me encanta la manera en la que tú abordas estos temas. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo. No, muchas gracias a ti, Humberto. Cuéntanos, ¿quién es Humberto Peralta antes de empezar con el tema? Pues mira, nací aquí en la Ciudad de México y tengo unos padres maravillosos. De hecho, pues yo creo que parte de lo que podemos platicar aquí, yo soy la segunda generación de meteorólogo. Mi padre también fue meteorólogo, es aeronáutico, ya está retirado, ya se jubiló. Entonces, de alguna manera, influyó en todo mi camino, aunque hay una larga historia detrás de esto, porque finalmente te puedo contar en breve. Yo estaba negado a ser meteorólogo en algún momento dado, ¿no? Okay. Por lo mismo que surge cuando estás joven y tienes esa batalla con el padre y de que yo voy a hacer otra cosa, ¿no? Sin embargo, pues desde niño yo estuve en ese ambiente, crecí prácticamente ahí, pues en el aeropuerto y viendo a sus compañeros trabajar. Entonces todo eso te va influenciando de alguna manera. Claro. Perfecto. Y en tema profesional, ¿qué estudiaste? Bueno, yo me licencié como físico de la Autónoma Metropolitana. Eso fue lo que yo estudié. Y bueno, en ese camino, en ese mientras yo me estaba formando, tuve lo que yo le llamo mis dos grandes amores, ¿no? Mis dos grandes amores. Tuve la oportunidad de conocer a un profesor, el doctor Eckhard Mielke. Él fue como uno de mis tutores. Y él me invitó a trabajar en proyectos de astrofísica. Ahí yo comencé a trabajar temas de materia oscura que a mí me volaban la cabeza, y cosas de agujeros negros y ese tipo de cosas que desde niño siempre me llamó. Pero también tuve la oportunidad de trabajar con otro profesor que también fue una parte muy importante de mi formación, el doctor Marco Antonio Núñez. Y él, de una manera, no sé cómo llamar, la casualidad, me dijo, vamos a trabajar cosas de meteorología, cuando yo no tenía pensado realmente. O sea, no tenías pensado dedicarte. Esta es una anécdota. Te voy a contar esa anécdota cortita para que veas cómo se dan las cosas. Mi padre trabajaba, como te digo, como meteorólogo aeronáutico en CENEAM, y él traía las hojas de reciclaje, o sea, hojas que ya no se utilizan, pero atrás venían todos los mapas. Mis tareas que yo entregaba para las materias de física, de cálculo y todo, pues las entregaba en eso. Para no gastar hojas, pues las entregaba en las hojas. Lo utilizabas eso. Entonces un día llega un profesor, el doctor Marco Antonio Núñez, y me dice, ¿y tú por qué traes esto? Así, no, pues es que mi papá trabaja ahí, cosas de meteorología. No, pues preséntamelo, yo quiero conocer y todo. Y entonces así se empezó a dar una situación. Le presenté a mi papá, lo llevé a las instalaciones y él me dijo, pues vente a trabajar en meteorología, porque él ya estaba haciendo su postdoctorado, el doctor Marco estaba haciendo su postdoctorado en cuestiones de ciencias de atmósfera. Entonces me dice, pues éntrale a trabajar en esto. Yo la verdad no me animaba. Okay. Sinceramente yo decía, no, yo quiero hacer otras cosas. Estaba con rollos de electrónica y sobre todo también temas así de agujeros negros y todo. Entonces no me animaba. Pero esa es la anécdota de cómo se dieron esos vínculos, ¿no? Ajá. Ok. Y entonces este profesor te hizo como la invitación o te orilló a estudiar la meteorología. Esa es otra anécdota. Ya pasaron ahí algunos trimestres y surge la invitación a un taller en
en Puerto Peñasco. Okay. Y venían del Laboratorio Nacional de Tormentas Severas, el doctor Michael Douglas, que él fue el director del Laboratorio Nacional de Tormentas Severas allá en Estados Unidos. Entonces me dice, pues vamos. Y dije, bueno, pues vamos. Yo estaba interesado en el tema de cosas de telemetría, cosas de drones, cosas de cómo poder recuperar datos de una manera controlada, con avioncitos y cosas de ese estilo. Entonces dije, pues vamos. Ya estando en este taller, yo me empecé a enfocar más en el tema de estos aviones recuperables, que se llaman estas radiosondas recuperables que estaban utilizando. Uh-huh. Pero tú sabes que pues tienes oportunidad de convivir con los otros científicos y estábamos ahí en la piscina charlando. Y hay 2 compañeros de mi papá que asistieron también ahí, meteorólogos aeronáuticos, ¿no? Y también grandes amigos. Uno ya no está aquí en la Tierra, pero pues ellos empezaron a hablar de las nubes y empezaron entre ellos ahí a decir, no, es que esta ya está del 2 y que es del 3, y yo me quedaba de qué están hablando, ¿no? O sea, a mí me causó mucha curiosidad, digo, no, ¿qué están hablando? Y entonces yo les empecé a preguntar, y uno de ellos que todavía vive, Roque se llama, dice, no, pues la verdad es que si quisieras ser un buen meteorólogo tienes que ser un buen físico, ¿no? Y yo me quedé, ok. Y el doctor Marco me insistía que yo, pues me hiciera físico, ¿no? Especializado en esta parte. Entonces, así fue como empieza a surgir, ahora sí que por culpa de los compañeros de mi papá, me empieza a surgir este deseo de entender las nubes, entender la atmósfera. Y es ahí donde ya se hace un parteaguas. Empiezo a platicar con el doctor Michael Douglas, que después ya también pues nos hicimos amigos, un tipazo que hizo muchos experimentos aquí en México. Él es responsable de conocer muchos de los patrones atmosféricos. Venían de Estados Unidos y hacían las mediciones aquí también con otro amigo también, el doctor Malaquías, que él estaba en la UNAM. Lanzaban estos globos piloto y con esto estaban midiendo cómo eran los patrones de vientos en las diferentes épocas del año. Y por ejemplo, hicieron muchos estudios del tema del monzón mexicano, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso me fue arrastrando hasta que llegó un momento en que, por un lado, empecé a hacer trabajos de investigación de cosas de astrofísica. Uh-huh. Y por otro lado, también empecé a presentar mis primeros trabajos de investigación de meteorología. Oye, ¿qué relación existe entre la física, o por qué te dijo que un buen meteorólogo tiene que ser un buen físico? Buenísima la pregunta. Yo también, porque finalmente el físico, ¿qué estudia un físico? El físico lo que estudia es la naturaleza. Cómo se comporta toda la naturaleza, desde el átomo hasta todo el universo. Entonces, los físicos nos dedicamos a estudiar cómo se comporta la naturaleza, y la meteorología, pues, es parte de esta naturaleza. En este caso, hay materias muy especializadas, por ejemplo, dinámica de fluidos, que la atmósfera, donde se visualiza como un fluido, y precisamente es a través de la dinámica que se estudia, se caracteriza, y después pues, podemos pronosticar hasta ciertos límites cómo se va a comportar la atmósfera. Ok. Suena súper interesante, y también pues una carrera de muchos años, ¿no? Supongo. Pues sí, mira, afortunadamente me tardé como 4 años y medio, casi 5. No es tanto, pues le eché todas las ganas. La verdad es que yo vivía en la universidad desde la mañana, me iba muy temprano, era así que ratón de biblioteca, estaba todo el día, y hasta las 10, 11 de la noche me quedaba ahí. De hecho, mis padres, a quien les mando un saludo, pues no me creían, no me decían, no, anda de fiesta, o se imaginaban algo. Y entonces un día coinciden con el doctor Marco Antonio y le dicen, oiga, ¿qué está haciendo mi hijo? No, dice, déjelo, está estudiando. Y entonces se quedaron así y ya nunca me dijeron ya nada. Dijeron, sí está estudiando, entonces, ¿no? Y así fue. Oye, Humberto, para quienes no sabemos más allá, o sea, ¿qué es la meteorología más allá de decir es el estudio del cielo o de la atmósfera, de la atmósfera y los climas? ¿Qué es lo que hace una persona que se dedica? Mira, un meteorólogo, mira, de hecho, pues hay distintas ramas, ¿no? Al final de especialidad de la meteorología, pero en general, pues como su nombre lo dice, ¿no? Estos meteoros, estos fenómenos que hay dentro de la atmósfera son los que estudia el meteorólogo. Llamémosle, por ejemplo, desde el aspecto de las nubes, por ejemplo, la lluvia, los relámpagos, por ejemplo, arcoíris, por ejemplo, el efecto del halo, es un efecto también meteorológico. Todas estas partes, lo que pasa dentro de la atmósfera, inclusive te podría decir, principalmente nos dedicamos a los primeros
18 kilómetros, por llamarle así, desde la superficie, que es lo que nosotros conocemos como la troposfera, esta parte baja de la atmósfera, donde se lleva a cabo toda esta dinámica o esta rica dinámica, tornados, huracanes, engelamiento, turbulencia, todos estos fenómenos que pasan ahí, es a lo que se dedica principalmente un meteorólogo. Te digo, hay especialidades porque, por ejemplo, pues puedes dedicarte más al tema de la agricultura, puedes dedicarte al tema de la administración del agua, puedes dedicarte a temas aeronáuticos, al tema de protección civil, militar ni se diga. El tema militar ha sido importante. De hecho, la meteorología, hay hitos donde precisamente un pronóstico ha cambiado el destino de este mundo, ¿no? Rápidamente, por ejemplo, el desembarco de Normandía. Estaba precisamente el tema de que estaba pasando un frente frío y el bloque quería precisamente avanzar, pero no, por estas tormentas, pues no era propicio, podía ser contraproducente. Los nazis tenían menos información meteorológica en este caso que el bloque, y gracias a que un meteorólogo escocés, el que le dice a Eisenhower que se esperara a cierto día, en lugar de hacerlo el día 5, hacerlo el día 6, para que fuera favorable para la operación que ellos querían llevar a cabo. Y gracias a que le hace caso, es precisamente que ellos, en ese sentido, el desenvolvimiento de la historia fue otro. Y los nazis digamos, su pronóstico no fue tan bueno como este pronóstico que hizo. Entonces son cosas así, detalles que uno a veces no se pone a pensar. Otra historia rápidamente que tiene que ver con la parte, llamémoslo así, militar. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El grupo de los mongoles querían invadir Japón. Entonces, pero cuando quisieron hacerlo, había muchos fenómenos meteorológicos que no permitieron que avanzara. Inclusive, pues muchos de los mongoles murieron en estos intentos de querer penetrar en Japón. Y la palabra kamikaze, quizá muchos le hemos escuchado, pero sí, significa viento divino. Kamikaze significa viento divino. Y por eso los japoneses pues tomaron esa palabra después o sea, lo adquirieron en su inconsciente de alguna manera para justificar luego muchos de sus actos, pero significa viento divino. Entonces, que tiene que ver totalmente con fenómenos meteorológicos que no permitieron que, por ejemplo, los mongoles generaran dominio sobre Japón. Entonces, así hay muchas historias. No, pues, suena súper interesante y aparte, o sea, me estoy dando cuenta por lo que nos comentas que no es algo nuevo, o sea, es algo de toda la humanidad. Yo creo que desde existe la humanidad. Sí, exactamente. Por ejemplo, el mismo río Nilo, toda esa parte de Egipto fue transformada por cuestiones meteorológicas que ya permitieron establecimientos importantes de la cultura. Entonces hay programas donde han hecho investigaciones muy interesantes y cómo la meteorología fue cambiando y de alguna manera también moldeando a la humanidad, y la humanidad en ese sentido también entendiendo y aprovechando todos estos fenómenos para beneficio de su desarrollo de la humanidad. Súper interesante. Oye, regresando un poco a lo aeronáutico, ahorita nos comentabas de las diferentes capas de la atmósfera. Un avión, ¿sobre qué capa vuela? Mira, los aviones principalmente están en estos 18 kilómetros que te comento. Después hay otras capas, pero ya, por ejemplo, ahí vuelan los supersónicos. Entonces, vuelos supersónicos sí están arriba de lo que nosotros llamamos la tropopausa. Entonces, es en la capa que se llama estratosfera. Ahí es donde se llevan a cabo vuelos de tipo supersónico. ¿Y qué diferencia las capas? Digo, pues, en términos coloquiales. En general, mira, por ejemplo, el tema de cómo va cambiando las condiciones de variables de presión, temperatura, viento, la densidad del aire, el contenido, el oxígeno. Entonces, por ejemplo, de las primeras investigaciones que se llevaron a cabo fueron en globos tripulados, y en esos globos por el año de 1870 y algo, empezaron a ascender y empezaron a registrar. ¿Qué fue lo primero que se dieron cuenta? Que conforme tú te vas elevando, la temperatura disminuye, la presión disminuye, el contenido, por ejemplo, de oxígeno y todo eso va disminuyendo. Y de todo eso se empezó a hacer registro y se empezó a hacer ya de manera más científica todo este tema, digamos, lo tridimensional de la atmósfera. Ese fue como un proceso muy importante que se empezó a dar después de 1800, ¿no? Y después ya surge la aviación con los hermanos Wright, y después que la Primera Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial, y el tema comercial
Ya después ya la aviación es comercial y obviamente pues lo importante es salvaguardar las vidas de todos los que van ahí, y la meteorología es parte de lo que hace es hacerla más segura. Es decir, si tú eres un piloto y tú sabes que hay zonas de tormentas en donde tú no, en principio no deberías de entrar, pues obviamente haces una planeación para otra ruta. Pero hay otros fenómenos que te pueden afectar, por ejemplo, ceniza volcánica. La ceniza volcánica es muy abrasiva. Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros ¿Abrasiva? Abrasiva en el sentido de que si estas entran a la turbina, sí, prácticamente sí. Es pérdida total, la destruyen por completo. Entonces, nosotros, por ejemplo, los meteorólogos estamos siempre pendientes de emisiones de ceniza volcánica, ya sea en nuestro país o en otro. Obviamente la vigilancia correspondiente es aquí en el espacio aéreo mexicano. Por ejemplo, son 7 millones de kilómetros cuadrados lo que los meteorólogos aeronáuticos tienen que estar vigilando. Y luego la gente, pues ni idea. ¿Y cómo le haces para vigilar 7 millones? ¿Cuántos meteorólogos hay? Buenísima la pregunta. Mira, la verdad es que hay... es por cálculos. Habemos muy pocos meteorólogos aeronáuticos. El país requiere muchísimos más de los que existen actualmente. Los que están actualmente hacen milagros, ¿no? ¿Cómo se hace una vigilancia? Pues actualmente tenemos satélites. Gracias a los satélites nos ayudan. No es suficiente, pero ya ayudan bastante. Ya tienes una idea de lo que está pasando, pero se requiere de una vasta gama de instrumentos. Entonces, en todo el mundo, esto es tan importante que en todo el mundo a la misma hora, por ejemplo, nosotros trabajamos en horas UTC, ¿no? Entonces, el horario UTC, por ejemplo, lo que le llamamos las 12 Zulu o 12 UTC, que son aquí local, son las 6 de la mañana. A esa hora en todo el mundo se lanzan unos globos con estas que le llaman radiosondas que están midiendo las variables meteorológicas. ¿Y eso es diario? Todo el tiempo, todos los días a las 6 de la mañana de aquí de México, por ejemplo, y las 6 de la tarde, ¿no? Que son las 12 Zulu y las 00 UTC. En todo el mundo se lanzan estos globos diariamente y de ahí se recupera información y con esa información trabajamos los meteorólogos. Entonces, de manera directa e indirecta, porque también toda esa información se va a grandes supercomputadoras que entran en los modelos numéricos y estos modelos numéricos hacen un procesamiento increíble para poder generar pronósticos. Son herramientas que nos ayudan a nosotros porque hay muchos modelos. Cada superpotencia de este mundo tiene supermodelos. Un detalle que también poca gente conoce. Cuando yo empecé a estudiar este tema de la computación, te acordarás cuando surge la primera computadora que te explican, la ENIAC. ¿Te acuerdas de la ENIAC, que fue el primer supercomputador? Siempre te dicen que era para temas balísticos. Entonces, calcular las trayectorias por el tema de la desviación que se llega a tener. Pero hay otro tema que casi la gente no conoce. Se usó para temas meteorológicos, para hacer pronóstico. Entonces, desde que hubo primeras supercomputadoras, la meteorología estaba ahí. ¿Y por qué? Por el tema que te estoy comentando de cómo ha hecho la diferencia en las propias guerras. Entonces, en los países... Solo un tema de seguridad nacional. La meteorología es un tema de seguridad nacional. Oye, a lo mejor voy a decir una tontería, pero pareciera bastante arcaico el proceso que hacen diariamente, que todos los países manden un globito. Bueno, no es un globito, ¿no? Sí. Globos. Ajá. Pero... hablando del tiempo en el que estamos con la inteligencia artificial y todos los avances, pareciera, para mí, sin saber lo que estoy diciendo, algo muy arcaico. Mira, tienes razón o sea, la pregunta es muy lógica, porque finalmente estos globos estamos hablando pues desde la Primera Guerra Mundial, o sea, prácticamente seguimos utilizando este tipo de herramientas, de tecnología. Y fíjate que estuve involucrado yo en un proyecto más o menos como desde el año 2013, 2015, porque empezaron a surgir nuevas tecnologías, es decir, se empezó a instrumentar los aviones. Entonces ya desde los mismos aviones hay instrumentos a bordo que están transmitiendo las variables. Y ya eso ya existe, ¿no? Eso ya hay proyectos internacionales de eso, pero obviamente no todas las aerolíneas han instrumentado sus aviones y no tienen obviamente la misma regularidad, aunque sí han demostrado ser muy eficientes en la medición. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el planeta es bastante grande
Y entonces hay espacios que no se pueden cubrir a veces con cuestiones como estos aviones que pasen por ahí sus rutas. Entonces al final termina siendo un complemento de toda esta red que te estoy platicando. Entonces los meteorólogos tenemos que tomar datos de los barcos, de las boyas, de los aviones, de todos lados. Ahora, por ejemplo, con los drones, pues también ya se empieza a hacer una nueva meteorología en varias partes del mundo. Ya los drones ya forman parte de los cuadros de trabajo operativo y de investigación meteorológica. Instrumentas estos drones y ya van ascendiendo hasta donde estos drones puedan y todos esos datos van siendo asimilados para que tú puedas hacer un pronóstico de la atmósfera. ¿Qué país es el que tú podrías decir es el más avanzado en temas de meteorología? Pues hay dos bloques. Fíjate que, bueno, Estados Unidos siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre hasta los avances. Pero hay otro bloque muy importante. O sea, digamos, hablando de modelación numérica, existe el modelo europeo, que es así que toda la comunidad europea. Entonces ese modelo también ha mostrado ser de los mejores del mundo. Entonces este modelo, el de Estados Unidos se llama GFS, el Global Forecast System. Entonces pues son modelos que están a la vanguardia, usan diferentes tecnologías, conocimientos, etcétera, etcétera. Pero al final, nosotros los meteorólogos, yo termino usando los dos. O sea, de hecho no te casas, la idea es que no te casas con una sola herramienta. Y fíjate, lo que me comentas de la inteligencia artificial, pues seguramente la gente se pregunta, o a lo mejor dice que con la inteligencia a lo mejor ya no va a haber necesidad de... Yo creo que es un tema tan complejo que todavía estamos lejos de que eso llegue a suceder. Sí, porque es muy complejo. La meteorología es una ciencia de escalas. Entonces, por un lado tienes escalas planetarias y luego ya empiezas a lo que nosotros le llamamos escalas sinópticas y luego lo que nosotros llamamos la escala de la mesoescala y luego la microescala. Entonces, cada escala tiene su desafío y la verdad, todavía estamos a décadas de que, digamos, podamos resolver por completo ese tipo de problemas, ¿no? Ok. Pues sí, tiene mucha lógica lo que me dices, ¿no? Porque aparte la inteligencia artificial, pues se alimenta de lo que uno le va... De datos, necesitan datos. Le va generando, ¿no? Y si no tenemos la forma de generar más datos de los que ya se están generando, pues va a ser poco probable que pueda interpretar de manera correcta lo que está pasando. Volviendo al tema aeronáutico, me comentabas que tú trabajaste en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tanto en la parte, digamos, operativa como después dirigiendo los proyectos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esa parte? ¿Estuviste en la torre de control o...? Fíjate, bueno, sí tuve la oportunidad de trabajar con compañeros tanto de torre de control como de centro de control. Por ejemplo, una cosa reciente fue cuando fue el huracán Otis. Se generó un puente aéreo, entonces nosotros, como precisamente es como más o menos en esta época, es la época de nieblas aquí en este aeropuerto de la Ciudad de México, y estas nieblas finalmente son fenómenos que nosotros le llamamos fenómenos de oscurecimiento, de obstrucción, que reduce esta visibilidad, que es un valor súper importante, lo que nosotros conocemos como mínimos meteorológicos, para que se pueda llevar a cabo una operación de despegue y de aterrizaje. Si no se cumplen esos mínimos, no se pueden llevar a cabo esas. O sea, si la visibilidad está por debajo de ciertos parámetros, pues ya no se puede despegar o ya no se puede aterrizar. ¿Por qué? Estamos hablando de aviación civil. Y la aviación civil cumple ciertas normas establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional. Entonces, ¿qué pasó? De la experiencia, nosotros hacíamos el pronóstico de niebla para el siguiente día. En mi caso, muchas veces me tocó hacerlo a mí. Yo hablaba con el jefe de control de la torre de control y decía, ¿sabes qué? Mañana estamos esperando un evento de niebla a partir de las 5 de la mañana. Y de hecho nos tocaba hacer la verificación. Entonces me levantaba desde las 3 de la mañana, ya estaba ahí en la torre de control antes de las 5 de la mañana y ya precisamente previo a que ya penetrara el banco de niebla, nosotros ya le estábamos dando seguimiento, informando a los controladores para que ellos pues supieran que iba a llegar un momento en el cual ya no se podía llevar a cabo las operaciones. Entonces ellos tienen que agilizar todas sus operaciones y llegaría un momento en el de que ya no se podía hacer operaciones. Entonces todo este tipo de experiencias pues sí han sido muy enriquecedoras ahora sí que en mi vida profesional, sí. ¿Todos los días hay niebla? No, es por, en el caso de México es por épocas, sobre todo ahorita la época de noviembre, diciembre, enero, por estadísticas son las que normalmente siempre tienen más niebla. Hay otros aeropuertos, depende porque la geografía la meteorología depende de la geografía, latitud, longitud, elevación.
los cuerpos de agua que hay alrededor y los patrones que existen ahí meteorológicos. Tijuana, por ejemplo, es un aeropuerto que sí tiene muy frecuentemente niebla y muchos problemas. El mismo AIFA, que también estuvo involucrado en ese proyecto, el AIFA también tiene muchos temas de niebla y ese sí lo tiene durante todo el año. Todo el año. ¿No? Sí. Oye, y bueno, yo lo que he escuchado, he visto es que los aviones prácticamente ya se manejan solos, ¿no? O sea, los pilotos están ahí como para ver que todo esté funcionando correctamente, pero en sí, bueno, ahorita tú me corregirás, un vuelo pues se hace casi piloto automático. ¿Por qué cuando llueve o cuando hay niebla no pueden despegar o no pueden aterrizar si todo lo lleva una máquina? Sí, una computadora. Sí, te entiendo. Mira, las partes más complicadas de una operación aeronáutica considero que son el despegue y el aterrizaje. Sí, un piloto una vez me comentó que el despegue es más peligroso que el aterrizaje. Exacto. Uno normalmente cree que el aterrizaje. Entonces esas dos operaciones, tanto despegue y aterrizaje, tienen que cubrir ciertos requisitos y la parte importante meteorológica es lo que yo te decía, lo que nosotros conocemos como visibilidad. Y lo que se conoce también como techo, que no voy a dar aquí la definición técnica, pero pensemos digamos, en esta capa de nubes que está muy baja. Va bajando. Entonces, ¿eso por qué? Porque cuando tú estás aterrizando, el piloto necesita ver la pista. O sea, sí. Y si tú tienes las nubes aquí abajo, entonces tú no puedes ver hasta que penetras. Pero si las nubes están muy abajo, entonces puede ser que ya esté muy cerca del terreno. Entonces hay una cosa que se llama mínimos meteorológicos y también la altura de decisión. Llega un momento en que si el mismo avión te avisa que ya estás a cierta altura y si tú no tienes a la pista, lo que tienes que hacer es lo que ellos le llaman el go around. Entonces se van otra vez y se van a dar una vuelta, es un patrón, porque no se cumplió con este requisito. Entonces es muy importante, en este caso, por ejemplo, de aterrizaje, que ellos puedan ver la pista. Y si tú tienes un fenómeno de oscurecimiento, por ejemplo, como la niebla, no te deja ver. Entonces, hablando de tecnologías, sí, efectivamente. De hecho, los aeropuertos se clasifican por categorías, pero esas categorías están asociadas a cierta instrumentación. Entre mejor esté instrumentado tu aeropuerto, vas a poder asegurar que haya más continuidad de operaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso del... Aquí los aeropuertos de aquí... ¿Qué nivel están? Están en una categoría, bueno, en la Ciudad de México está creo que en la categoría 3 alfa. Pero ¿qué quiere decir? Por ejemplo, los mínimos meteorológicos estamos hablando de 1/4 de milla de visibilidad. Ya si es menos, ya no puedes llevar a cabo operaciones. Pero hay aeropuertos que están instrumentados contra cualquier weather, pero son muy pocos en el mundo, si mal no recuerdo, no sé si en Dubái y hay otro, no sé, en China, que tienen, haz de cuenta que estás viendo como aeropuertos estilo guerras, Star Wars, que tienen así todo completamente computarizado, con luces súper intensas, ves el caminito, o sea, siempre hay lo que se llama conciencia situacional y todo, entonces puedes ver, pero en este caso, por ejemplo, México no, si llega a ciertos mínimos, ya no se pueden llevar a cabo operaciones de despegue y aterrizaje. El mismo AIFA, que está mejor instrumentado, también tiene sus mínimos meteorológicos. Entonces, estos aeropuertos se clasifican, pero también son muy caras estas instrumentaciones. Es muy caro implementar un aeropuerto contra todo weather, pero sí, prácticamente sí se puede. Ya ahorita en esta época ya se puede. Wow. Cuéntanos un poco más del AIFA, ahorita que tocaste el tema. ¿A ti te tocó participar en la parte de la construcción de ese nuevo aeropuerto, ¿no? Desde el punto de vista meteorológico. Sí, nos tocó la oportunidad. De hecho, yo estaba, antes de entrar a ese proyecto, yo estaba en un proyecto donde estábamos creando la nueva generación de meteorólogos aeronáuticos. Estamos hablando de 2019-2020. Me tocó liderar esa parte porque pues, el recurso humano, en este caso, pues es lo más importante. Sí. Entonces, ahí me tocó ser parte de este nuevo proyecto para crear esta nueva cultura, esta nueva capacidad de recursos humanos. Y en ese momento, pues también coincide que se quiere hacer este nuevo aeropuerto en el AIFA, ¿no? Entonces, me invitan a participar y en ese momento yo ya creo que yo estaba como jefe del Centro de Análisis y Pronósticos Meteorológicos Aeronáuticos. Me invitan y bueno, ya también en ese momento me ascienden a director de meteorología y empiezo ya a liderar
todos los aspectos de este nuevo aeropuerto en la parte meteorológica. Yo fui parte de un grupo porque teníamos acuérdate que necesitamos controladores, necesitamos ingenieros, las telecomunicaciones y meteorólogos. Digamos que somos como las tres piezas técnicas para que un aeropuerto, el sistema, un servicio meteorológico aeronáutico y un servicio de navegación aérea pueda trabajar. Entonces necesitan todos esos aspectos. Uh-huh. ¿Y fue un proyecto pesado, digamos? Para mí... ¿A ustedes les tocó como implementar algo, desarrollar? Nos tocó de cero. O sea, nos dijeron, a ver, necesitamos que este aeropuerto funcione. Y obviamente a mí me dejan, tú encárgate de la parte meteorológica. Uh-huh. Entonces... Y ya sabiendo eso, dije, pues lo primero que tiene que hacer un meteorólogo es algo que se llama climatología, estudiar la climatología. ¿Qué es la climatología? Es el conjunto de todos los registros meteorológicos de un lugar en específico. Afortunadamente, este aeropuerto, pues tú sabes que tiene antecedentes militares. Uh-huh. Entonces, ahí existían, de hecho, también había colegas meteorólogos militares con los que yo pude interactuar y ellos nos brindaron toda la información. Que en su momento se hizo para... Exactamente. Entonces, ellos me brindaron la climatología, me puse a estudiar la climatología y entonces ya obviamente en las reuniones de toma de decisiones yo les dije, este aeropuerto tiene muchos eventos de niebla. Si ustedes quieren que este aeropuerto funcione bajo este tipo de fenómenos de weather, hay que instrumentarlo. Entonces dijeron, bueno, pues entonces ustedes díganos qué se necesita. Y precisamente me tocó hacer todo el diseño de todo lo que se iba a requerir para que este aeropuerto pues pudiera operar, pues digamos, el 90 y algo %, porque hay condiciones como las que te digo, que pues obviamente un aeropuerto, bueno, salvo los que comentas, contra todo tipo de clima. Exacto. Hay otros. Llegan al 100, pero la mayoría no. La mayoría no. Entonces apenas estas tecnologías se están implementando y son muy costosas. Entonces sabíamos, pero la idea era hacer lo mejor posible. Entonces me toca hacer ese estudio de la climatología, me toca hacer ahora sí que los requerimientos y fue con lo que empezamos a trabajar. También tiene temas de tormentas, no todo en la vida es niebla. Entonces la niebla es un pedacito, luego está el tema de las tormentas, entonces necesitamos un radar meteorológico. Entonces el AIFA es el primer aeropuerto que aquí en México que se le instaló este radar meteorológico. Este fue un radar banda X, pero también fue primero en el tema sistema de alerta de cizalladura. ¿Qué quiere decir la cizalladura? La cizalladura es cómo cambia el viento, la dirección o la intensidad del viento conforme a la altura. Este fenómeno afecta mucho las operaciones de aterrizaje. No sé si has visto que a veces los aviones vienen. Sí. Entonces, estos efectos afectan. Y entonces este AIFA fue el primero en tener este sistema. Okay. No, ni siquiera México hasta ahorita lo tiene. Más o menos, ¿cuánto tiempo en una operación normal te llevas en hacer todo ese tipo de estudios? Porque acá al AIFA le sumamos que tenía que ser en un tiempo récord. Mira, la ventaja que teníamos, fíjate, yo creo que mucha gente eso me lo han preguntado. ¿Cómo se construye un aeropuerto? O sea, ¿cómo empiezas a construir un aeropuerto? Pues lo primero que tienes que hacer, más allá de que digas este es el lugar y todo eso, bueno, lo que sí, es conocer cómo es el viento. El viento te define cómo va a ser la alineación de una pista. ¿Por qué? Porque para que tú despegues, normalmente lo que favorece el despegue de un avión es ir en contra de la dirección del viento para tener temas de sustentación. Exactamente. Entonces, cuando tú veas un aeropuerto, esa dirección que tiene la pista es porque es la dirección del viento. Exactamente. Entonces, y por normativa, los anexos te marcan que debes de tener al menos 5 años de climatología de cómo es el viento en un lugar para poder hacer un aeropuerto. Si no, estás fuera de la norma. Entonces, la norma es, primero, si tú quieres hacer un aeropuerto en un lugar donde nuevo por primera vez, lo primero que tienes que hacer es manda al meteorólogo. 5 años a que mida o pone un instrumento a medir y luego haz la climatología y luego ya defines cuál va a ser la orientación de la pista. Eso nada más estamos hablando de la orientación. Ya que tienes la orientación, bueno, viene el tema de que, pues que si por ahí hay pasan, no sé, huracanes, tormentas, los frentes fríos, las nieblas, todo eso. Aves también afecta. A las aves también, obviamente no debe de haber aves. Hay control para eso, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todas esas cosas te afectan. En el caso de Tulum, me tocó también estar en las primeras reuniones de hacer el nuevo aeropuerto de Tulum, ¿no? Entonces, también a mí me tocó definir esta orientación de pista con estudios que tuvimos que hacer. Esos estudios también me tocó hacerlo a mí. Entonces, ahí sí, esa parte también me tocó hacerla. Oye, ¿y la orientación del aire nunca cambia? O sea, ¿nunca cambia? No, sí, de hecho hay patrón. O más bien es como el patrón de que siempre va por ahí. Cada región
tiene como su... No es que siempre esté el viento en la misma dirección, pero digamos, cada región tiene un viento que le podemos llamar característico. Punto que el 80% del tiempo Va hacia allá. el viento sople de esa manera. Por decirlo de alguna manera, se hacen estadísticas. No estoy hablando de manera general, pero sí cambia. Obviamente nunca el viento está siempre igual en ningún lado. Siempre hay cambios. Pero lo que estás buscando es que es como una campana de Gauss, que la mayoría del tiempo de dónde viene este viento. Y eso es lo que te va a ayudar a definir la orientación de la pista. Wow. Pues no sabía que, bueno, no tenía ni idea de todo lo que se tiene que hacer para... Muy Nada más para interesante. pensar en dónde va a ser la pista. Exactamente. Después vendrán todos los otros temas, ¿no? Como lo que le metieron a la IFA para contra temblores, creo, y todo este tema. Sí, que ya son cosas ahí sí que yo ya... Sí, ya son otras cosas. Sí, ya son otros temas. Oye, a ver, pasando a otro tema que a lo mejor no es del capítulo, pero a mí me interesa. Ok, adelante. ¿Te ha tocado ver algún fenómeno paranormal hablando de ovnis en el aeropuerto? Bueno, gracias por la pregunta. Mira, la respuesta es sí, y además que no fui yo el único, porque si no diría, no, pues es que está mal, ¿no? Andaba con sueño. Ándale, algo traía, ¿no? Fíjate que me tocó un turno, yo trabajé en todos los turnos, entonces me tocó llegar una vez un turno nocturno. Era el turno nocturno, el relevo es a las 9 de la noche, aproximadamente esa hora entré. Y pues estábamos, de hecho en esa época estábamos arriba de la azotea de la Terminal 1, la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. Acababa de llover de manera pues más o menos ligera y sale uno a hacer su observación. El meteorólogo, pues una de las cosas que siempre tiene que hacer es estar observando el cielo, ¿no? El cielo te está hablando constantemente, ¿no? Hablando del cielo, te está hablando. Entonces salí a hacer la observación y me quedo viendo y de repente veo unas luces. En estas luces... Yo ya tenía años trabajando en todos los turnos y yo dije, se me hicieron raras porque estaban como estáticas. Entonces me les quedo viendo y dije, a ver, ¿qué está pasando? O sea, entré en algo así, un choque de qué está pasando, ¿no? Entonces llamo a la torre de control. Dije, a ver, llamo a la torre de control, estoy viendo tales luces. ¿Qué es? Me contesta el compañero, son aviones. Y yo así como, dije, bueno, a ver, espérate. Lo que pasa es que, bueno, la torre de control no puede ver hacia el cenit, sino el torre de control ve así, ¿no? Entonces ellos lo que ven, pues es esto. Ellos no pueden hacer esto. Yo sí, ¿no? Entonces yo salí y lo estaba viendo. Entonces dije, no, pues estaba yo dudoso. O sea, la verdad es que cuando tú ves algo así, pues estás dudoso, ¿no? Y lo que hice fue, mejor le hablo a alguien, ¿no? Entonces, y además dije, no voy a interferir en lo que él diga. Entonces nada más le dije, le digo a un amigo, oye, ¿puedes subir? Un compañero, ¿puedes subir? Sí, ¿qué pasó? Sale. Le digo, voltea por favor para arriba y dime qué es lo que ves. O sea, para no decirle hoy. Y entonces me dice, pues estoy viendo unas luces. Y yo, ¿y qué son? Me contesta, no sé. Y entonces dije, bueno, ya, no soy yo. Ya respiré, dije, aquí hay algo. Empezamos a platicar, empezamos a ver estas luces. Efectivamente eran varias luces muy intensas y de hecho sí se movían pues, muy lentamente en un patrón tipo delta del que tanto se ha platicado. Y después estas luces, pum, desaparecieron. Esa noche los dos nos quedamos así. O sea, fue algo que la verdad es que yo la verdad, como venía de vengo de una rama muy científica, muy dije, ¿qué es esto? Pues estudiando hoyos negros y... Sí, y la verdad soy honesto, yo negaba cualquier cuestión de otro tipo de inteligencia. O sea, si existen, pues existen muy lejos y nunca los vamos a conocer, cosas así, ¿no? Y también cosas, por ejemplo, como las que a veces ha sacado el compañero Maussan, que tengo el honor de conocerlo y que le mando saludos y es un gran personaje, muy inteligente, he tenido oportunidad de platicar con él y todo. Y cosas así, pues yo decía, no, eso lo negaba por completo. Me dejó pensando. Y esa noche, finalmente, yo necesitaba tranquilidad, paz mental. Entonces me puse a investigar y lo único que encontré que me pudo dar un poco de paz mental, pero que no, hay unos fenómenos en meteorología que se llaman lightning balls, que los pueden buscar ahí en YouTube. Y son como pequeñas esferas de energía eléctrica que se llegan a desprender a veces de ciertas tormentas. Entonces sí están documentados y sí existen. Entonces, con eso, ya cuando me tardé horas investigando y dije, bueno,
quiero creer Ya que tengo fue algo eso, en ¿no? que creer. Entonces sí, pero para que veas es el tema de cuando eres con pensamiento muy científico, otra cosa te genera un choque, ¿no? Entonces sí he tenido ese tipo, es la única experiencia, digamos así, muy fuerte y además con alguien más, ¿no? Que he tenido, ¿no? Pues bueno, seguramente no estamos solos. Seguramente, ¿no? Seguramente ya obviamente ya mi forma se ha transformado de pensar a lo largo de estos años, ¿no? Pero Exacto. pues son los pasos que a veces tienes que dar, las rupturas no Sí. son fáciles, ¿no? Totalmente. Oye, ¿y actualmente sigues todavía haciendo investigaciones? Digo, aunque no sean de forma, digamos, oficiales, sobre el tema que te interesó en un inicio, esto de los agujeros negros, de la materia negra. Sí, siempre estoy al pendiente. Digo, últimamente no he estado escribiendo algún artículo, pero siempre estoy al pendiente de los avances. Por ejemplo, el caso de la materia oscura, también que es un fenómeno muy interesante. La materia oscura. La materia oscura. Materia negra. Sí, no, sí, la materia oscura, los agujeros negros. Entonces, ¿Qué es la materia oscura? Así como lo podrías definir. fíjate que la materia oscura es un tipo de materia que no interactúa con la luz. Entonces, sabemos que existe por su influencia gravitacional. Así que tú sabes que la gravedad atrae. Entonces, gracias a la gravedad, a las implicaciones que tiene la gravedad, por ejemplo, cómo se mueven los cuerpos, cómo se mueven las galaxias, es que te das cuenta que está la materia, Que hay algo. pero no la ves. Okay. Entonces esto, la verdad, volteó de cabeza a todos los científicos y a la fecha, hoy por hoy, nadie puede contestar esa pregunta de qué es exactamente. Hay candidatos, parte de partículas, teorías, en fin, una serie de cosas, pero hasta la fecha no. Entonces es uno de esos misterios de la humanidad muy interesantes de la ciencia como tal, del paradigma científico. ¿Y los agujeros negros es algo similar? ¿O Los eso sí agujeros está negros como ya están, digamos, ya más verificados que existen. Obviamente se buscan quiénes son candidatos, se hacen cierto tipo de observaciones y de ahí ya se decide si cumple o no con las características de un agujero negro, ¿no? Entonces, ya el tema es más bien las implicaciones, ¿no? Pero de que existen. Las implicaciones, porque ya ves que pues, las películas de que si viajes en el tiempo, de que qué pasa. Ahí está Interestelar, ¿no? Exacto, anda la Interestelar, por ejemplo. Todo ese tipo, bueno, esos ya son cosas también de investigación, pero de que existen los agujeros negros, existen. Y también la materia oscura. El tema es que no sabemos, entonces es todavía mucho más misteriosa. Sí. Y luego hay otra cosa que se llama igual, pero se llama energía oscura, que tiene que ver con las ecuaciones de Einstein, que precisamente... De ahí, Einstein estaba viendo el tema de que si el universo que si se expandía y que si se expandía de manera infinita, entonces por ahí mete una cosa que se llama la constante de Einstein para pues tratar de equilibrarlo. Pero ya después, ya con las últimas investigaciones, se dieron cuenta que no, que el universo se sigue expandiendo. Y no saben qué es tampoco. O sea, no saben qué. Y además se está acelerando. Eso es lo peor. Porque todos pensaban, a ver, si no piensan en el Big Bang, de que primero, pues, no sé, como que explota, ¿no? Va a llegar el momento en que se va a frenar y después que se va a contraer. No. Lo que se ha visto es que ahora se está expandiendo, pero de manera acelerada. ¿Qué lo está acelerando? Ese es el misterio. Y ese misterio se llama energía oscura. Esa fuerza que desconocemos, que es la que lo está empujando. Entonces, eso es todo de los grandes misterios, ¿no? Y también de las cosas que me mantienen ahí, a mí me mantienen entretenido, ¿no? Sí, totalmente. Sí, me imagino, pues es que sí son temas que, bueno, a mí también me gustan mucho esos temas, ¿no? Digo, no sé nada de eso. Pues yo tampoco, pero son cosas que estamos investigando. Que me interesan. Sí. Oye, siguiendo con el tema físico, ¿tú qué opinas de esta teoría? Bueno, yo he escuchado que hay quienes dicen que la gravedad no existe, que en realidad es densidad. Lo que existe, lo que nosotros conocemos como gravedad, en realidad es densidad del cuerpo y que es lo que hace que caigas. Fíjate que no, o sea, lo que he escuchado, por ejemplo, es tema por ejemplo, de geometría. De eso sí lo he escuchado y hay teorías, o sea, por ejemplo, las implicaciones de las ecuaciones de Einstein, precisamente, que es la curvatura del espacio. Lo que hace precisamente que generar estos efectos de gravedad. O sea, digamos que no pensemos tanto al modelo como el de Newton, decirlo de alguna manera, sino que en este caso es la geometría la que te da el efecto de la gravedad, ¿no? Pero tiene que ver con esas ecuaciones. Lo que tú me platicas, no lo he escuchado. No. Bueno, lo he visto en YouTube. No, sí, me voy a poner a investigar. TikTok y ¿de qué se trata? Sí. También muchas de esas cosas son falsas, ¿no? Habrá que investigar. Hay que investigar. Oye, Humberto, pues la verdad es que
se nos fue rapidísimo la hora platicando con estos temas que la verdad a mí también me apasiona, sobre todo esta parte de lo desconocido, ¿no? Y pues bueno, en general lo que haces, la verdad es que es algo que yo no conocía, no sabía todas las implicaciones que llevaba esa profesión. Y bueno, espero que ahora las personas que nos ven tengan una idea un poco más clara, ¿no? Y más dudas y más preguntas. Y más dudas y más preguntas. Exacto. Y se interesen también por ese tipo de profesiones, ¿no? Porque comentabas que hay déficit de... México necesita meteorólogos, en general México necesita científicos en todas las áreas. La meteorología sí tiene ahora sí que, ¿cómo se dice? Espacio necesitamos talento, jóvenes con mucha intención, con mucha capacidad, que les gustan las matemáticas, los grandes desafíos. Si alguien quiere un desafío, la meteorología es uno de esos grandes desafíos de la ciencia, ¿no? Ok, y pues ya lo saben, ahí está también las oportunidades laborales, ¿no? Porque pues, mientras menos gente exista en esa profesión, pues más oportunidades de trabajo. Sí, se van a estar abriendo seguramente más. México tiene compromisos muy importantes que atender, por ejemplo, en el tema de riesgos. Necesitamos contar con sistemas de alerta temprana. ¿Para qué? Para evitar pérdidas humanas, para que te llegue a tu celular la información antes de que vaya a ser un evento que ponga en riesgo tu vida por cuestiones meteorológicas, tú estés avisado. Digo, ya hay países que lo están haciendo, hay programas que han sido muy exitosos. Desafortunadamente, a veces la toma de decisiones, pues como que no se va de un lado, se va del otro, pero yo creo que este tema es un tema que va a seguir. Por ejemplo, rápidamente te quiero comentar algo, ¿no? O sea, hay llamémoslo así como un plan maestro que se llama Sendai. No sé si has oído escuchar la palabra Sendai. No. Este plan precisamente hablaba que para el 2030 los países ya tuvieran estos sistemas de alerta temprana, de tal manera que si tú vas a Francia o un francés viene para acá, un alemán o quien sea de turista, en tu propio idioma, en tiempo real, antes de que pase algo, tú estés avisado. Okay. Entonces digo, ya todo tu público sabe de todos los desastres que ha habido en todas partes del mundo por fenómenos meteorológicos. Y eso aplica para todos. Para todos. Programa. Entonces, ese programa es un gran impulso que se está dando, pero digamos que a veces no se toma, digamos, o no se le da todos los recursos necesarios para poder llevarlo a cabo. Pero yo pienso que eso va a seguir pasando con estas nuevas generaciones. Yo creo que también los jóvenes son parte muy importante de esta toma de decisiones. Ya la conciencia está... Exacto. Y van a empezar a impulsar que decir, oye, yo quiero también tener esto, ¿no? Y si voy a otro país, estar seguro de que en mi propio idioma voy a saber que estoy en un riesgo y entonces voy a decidir cancelar un viaje o hacer lo que tenga que hacer porque pues, obviamente quiero vivir. Claro. Entonces, pero necesitas información. Entonces, yo creo que este tipo de proyectos vamos a seguir escuchando mucho en presente y en futuro. Perfecto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Humberto, por toda la información que nos compartiste, este conocimiento que seguramente para muchos como para mí, pues no es tan fácil de asimilar, ¿no? Me quedé con algunas cosas y con algunas dudas también para... Vuelve a invitar. Que eso es muy importante. Vuelve a invitar. Sí. Y aparte lo importante es quedarte con dudas. Claro. Porque eso te hace buscar tu propia respuesta, ¿no? Agradecido, me sentí muy a gusto y la verdad es que quisiera que me vuelvas a invitar. Sí. Entonces, y estoy a la orden. Gracias. Perfecto. Humberto, ¿algún último mensaje que le quieras compartir a la audiencia? Pues estén pendientes de la meteorología de sus localidades. Recordemos que, por ejemplo, la temporada de ciclones tropicales en México empieza el 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico y termina el 30 de noviembre, ¿no? Entonces, siempre estar pendiente de los inicios y cierres de temporada y de toda la información meteorológica de tu localidad. Es muy importante, ¿no? ¿Cómo se pueden? Porque esa es una duda que yo tengo. ¿Cómo puedo informar? Sí, bueno, la entidad en México es el Servicio Meteorológico Nacional, el que se encarga de esa parte, ¿no? De la parte de protección civil, la parte es la que se encarga. La parte aeronáutica, pues sí es la parte que hace, por ejemplo, CENEAM, pero en México existen varios servicios meteorológicos, por ejemplo, también te decía los militares, los navales, hay varios, ¿no? Pero principalmente para el ciudadano de a pie, el Servicio Meteorológico Nacional es la fuente oficial para toda esta información, ¿no? Súper. Bueno, pues ya lo saben. Bueno, ya lo sabemos para pues estas próximas temporadas de huracanes, de ciclones, de lluvias, de todo lo que venga. Hay que estar preparados, hay que
ser conscientes y pues podemos ser conscientes solamente si nos informamos. Así que pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y gracias a ustedes por escucharnos, por vernos, por compartir el contenido. No se olviden de suscribirse al canal, tanto en YouTube como en Spotify, y nos ayuda mucho si nos dan un like. Nos vemos en el próximo capítulo.